Hola y bienvenidas a un nuevo Entre Amigas con Yuriyana Club. Hoy día tenemos con nosotras a la doctora Rina Cuadros. Ella es médico ginecólogo o médica ginecóloga, obstetra además, con más de 18 años de experiencia clínica y una sólida formación, sobre todo en el suelo pélvico y en la salud del suelo pélvico, que es nuestro tema de hoy. Y bueno, ella tiene una consulta privada en Lima, Perú, y combina su práctica médica con la docencia y con la investigación para promover precisamente la salud reproductiva y el bienestar integral de sus pacientes. Y con eso le vamos a dar la bienvenida. Hola, Rina, ¿cómo Hola, estás? hola, ¿cómo estás? Un gusto reunirme con ustedes. Me encantó la invitación de Yuriyana porque tenemos acceso a un grupo de mujeres que es importante y muchas veces hay mujeres que tienen un montón de dudas, que no pueden pedir una consulta para hacerlas y nos encanta la posibilidad de participar y de repente desmitificar algunas cosas, ayudar a las mujeres con el cuidado, el autocuidado de sí mismas y del suelo pélvico. Y bueno, acá estoy dispuesta para ustedes para responder todas las preguntas y conversar del tema que me parece muy interesante. Muchísimas gracias. Y bueno, supongo que la primera pregunta es, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de fortalecer el suelo pélvico y qué funciones cumple el tener un suelo pélvico saludable? Ya, ok. Lo primero que tenemos que entender es que el suelo pélvico no es otra cosa que la musculatura que se encuentra en la parte entre nuestras dos piernas, entre nuestras, digamos, donde está la vagina, el ano, la uretra, etcétera. Este es un rombo pequeño, más o menos del tamaño que lo estoy mostrando con mis dedos, pero que si nosotros nos ponemos en posición vertical, recordemos que toda la presión de nuestro abdomen, de nuestras vísceras, etcétera, reposa sobre ese pequeño espacio de músculo. Y como cualquier músculo, de acuerdo al trabajo que le demos, se puede debilitar o se puede fortalecer. Quizá una cosa importante que hay que mencionar respecto del suelo pélvico es que anatómicamente las mujeres somos diferentes a los hombres y eso nos tiene que quedar clarísimo. Puede que intelectualmente y etcétera, etcétera, tengamos la misma capacidad, los mismos derechos y todo lo demás, pero anatómicamente, lamentablemente, ellos tienen una ventaja. ¿Por qué? Porque en el suelo pélvico nuestro tenemos tres orificios que finalmente se pueden comportar como zonas por las cuales pueden protruir algunos órganos y comportarse como hernias. Nosotros tenemos la uretra, que es por donde orinamos, la vagina, que es por donde tenemos relaciones sexuales y nacen los bebés, y el ano, que es por donde defecamos. En cambio, los hombres tienen un solo orificio, que es el ano. ¿Por qué? Porque ellos no tienen vagina y porque la uretra por donde ellos orinan está muy lejos a través de la salida en el órgano masculino. Por tanto, el suelo pélvico de los hombres es muchísimo más fuerte que el de las mujeres. Esa es la razón por la que yo a veces les digo a las mujeres, nosotros no estamos diseñadas anatómicamente para cargar pesos. Porque a veces me encuentro con pacientes que pues se animan mucho, tienen mucha energía y empiezan a cargar pues cajas de leche, sacos de arroz, sacos de azúcar y etcétera, y a mover muebles. Y si bien es cierto, una mujer joven, fuerte, lo puede hacer, pero lamentablemente no deberíamos hacerlo. O sea, esa Entiendo. fuerza Y bruta, entre comillas, podría sí, perjudicarnos. qué triste o qué cruel ironía de la vida, porque además de eso, las mujeres de por sí tenemos una densidad muscular
menor que de la de los hombres, estamos más Ok. propensas a osteoporosis o a tener, dependiendo de la edad, tenemos una tendencia a la osteoporosis y nos recomiendan fortalecer nuestros músculos a través de pesas, es decir, de ejercicio, no ejercicio aeróbico, sino ejercicio con pesas. Pero me imagino que ahí entra entonces una moderación, o sea, no dejar de hacer ejercicio con pesas, pero estar conscientes. Mejor dicho, dejemos que tú me respondas para yo no llegar a conclusiones. Ante este riesgo que tenemos de ir perdiendo masa muscular, ante nuestra anatomía, que de por sí nuestra musculatura no está tan desarrollada como en el cuerpo masculino. Y ante la importancia de cuidar nuestros huesos y la relación que hay entre musculatura y huesos, cómo ejercitamos nuestros músculos de una manera inteligente. Ok. A ver, acá hay varias cosas que responder, ¿ah? La primera es que es cierto, las mujeres tenemos más riesgo de osteoporosis, tenemos más grasa que los hombres, por eso tenemos nuestras formas torneadas y todo lo demás. Y todo eso, de una u otra manera, tiene un contexto hormonal importantísimo, ¿no? Es más, cuando baja la cantidad de hormonas, de estrógenos que nosotros tenemos, con la menopausia, definitivamente disminuye la masa muscular, disminuye la masa ósea y etcétera, etcétera. Pero el ejercicio es necesario, evidentemente sí. Ejercicio para ganar masa muscular, evidentemente sí, que se combina de pronto con una buena terapia de reemplazo hormonal, con una buena alimentación rica en proteínas y ejercicio. Sin embargo, como tú bien lo dices, hay que tener cuidado en el ejercicio. Por ejemplo, podemos ejercitar con mucha fuerza piernas, brazos, espalda, etcétera. Pero cuando se trata de cargar pesos muy grandes al hombro, sentadillas, con las pesas como hacen los pesistas, pues bueno, hay que tener un poco más de cuidado. Pero para eso también es importante que las mujeres sepamos que tenemos un suelo pélvico al cual tenemos que cuidar. Entonces, si de algo hay que tomar conciencia, es que si yo mañana voy a estornudar, antes de estornudar, cuando ya me esté dando las ganas de estornudar, lo primero que hago es contraer mi suelo pélvico y recién suelto el estornudo. ¿Por qué? Porque eso me va a proteger de esa presión brusca del contenido abdominal que va a golpear directamente mi suelo pélvico, ¿no? Claro. Si de pronto sé que voy a cargar un peso, no puedo cargar el peso y no proteger mi suelo pélvico. O sea, tengo que primero recordar, mi suelo pélvico, inmediatamente ajusto bien los músculos del suelo pélvico, protejo mi suelo pélvico y recién cargo el peso. Sí. Que repito, tampoco puede ser exagerado. Entonces, esa costumbre que tenemos, que no tienen todas las mujeres, debería ser parte de la vida diaria de todas las mujeres. El ser conscientes que tenemos un suelo pélvico que tenemos que cuidar y que tenemos que proteger frente a cualquier esfuerzo que le exija demanda a este músculo tan importante. Sí, y aquí quisiera dos cosas. Estoy haciendo una nota porque tengo una repregunta, pero también quiero hacer una anotación. Claro, si alguien escucha esta conversación y dice, ay, no, pues es que qué débiles que somos y estamos en total peligro y no podemos hacer nada, ya ni me voy a mover, no voy a levantar pesas, no voy a hacer... No, esto es prevención, es prevención. Obviamente que por miles de años las mujeres es más, muchas veces vivimos más tiempo que los hombres. Ahí la naturaleza quita y da, ¿no? Entonces, en promedio, la mujer tiende a tener una vida más larga. Por supuesto, la idea es tenerla larga y saludable. Entonces, estas son medidas preventivas. No quiere decir que porque vamos a estornudar va a haber una ruptura, se va a romper nuestro suelo. No es que seamos tan débiles, pero esto es preventivo. Entonces, haciendo esa acotación, dijiste algo muy importante que es que hay que fortalecer, a la hora de, por ejemplo, de estornudar o hacer cualquier cosa brusca, me imagino yo, que hay que tensar
los músculos, por favor corrígeme, músculos pélvicos, músculos alrededor del suelo pélvico. Mira, en Y mi realidad el siguiente músculo pregunta es, pélvico, ¿cuáles son esos músculos y cómo los tensamos? mira, en realidad no solamente son músculos, es un complejo de músculos, ligamentos, Mm, fascias, que son como sí, telas duras que nos permiten sostener todo el peso. Porque, a ver, si nos ponemos a pensar, cuando una mujer se embaraza, sí, el peso del niño, más el peso del líquido, más el peso de la placenta, más el peso claro. del útero, o sea, es un músculo y unos tejidos muy potentes que cargan una gran cantidad de peso. Me imagino que deben ser alrededor de, ¿cuánto pueden ser? ¿10 kilos en total? Sí, por lo ¿Más? menos, Ujú, por lo menos sí. 10 kilos, ¿de En- acuerdo? Entonces, regresando un poco, solo para no perdernos, cuando tú dices a la hora de estornudar, hay que tensar esa zona, dinos un poco cómo hacerlo, Ya. para que se entienda De, claramente. de manera muy práctica, ¿ya? De Ujú. manera muy práctica, porque cuando nosotros queremos enseñarle a la paciente a tensar, es ideal tener a la paciente con nosotros en posición ginecológica y enseñarle a hacer los ejercicios y decirle lo estás haciendo bien o no lo estás haciendo bien, porque nosotros estamos con un dedo en la vagina y vemos qué tanto contrae o cómo no Claro, contrae y esto es regresa, le en tomamos la remoto, esto es lección en y etcétera, remoto. etcétera. Claro, pero si nos ponemos a hablar de forma muy práctica, yo diría, hagamos de cuenta que se nos va a salir el popó. Literalmente, eso es lo que tenemos que pensar. Y entonces, cuando yo no quiero que me salga el popó, ¿qué hago? Ajusto fuertemente los músculos que están alrededor del ano, porque querramos o no, el músculo más importante del suelo pélvico es un músculo que se llama elevador del ano y que tiene varios haces que no son motivo de esta conversación. Pero ese músculo elevador del ano, como su nombre lo dice, lo que hace es elevar el ano y contraer el ano para evitar que se salga el popó. Entonces, si yo me pongo a pensar en eso, digo, de esa manera es muy simple, o sea, estoy con ganas de ir al baño y entonces no quiero ir y entonces empiezo a ajustar. Obviamente, eso requiere práctica y requiere una práctica en la cual la mujer tiene que practicar y practicar y practicar, porque aunque no lo creas, Úrsula, hay pacientes que no tienen, eh, por Fuerza más que muscular, me imagino no yo. tienen nada de fuerza muscular o no tienen Claro, claro, conciencia, pero es que es como cualquier músculo. O claro, sea, no, si uno nunca ha hecho abdominales, y yo sé exacto. que el abdomen se necesita incluso para estar erguido, el abdomen se necesita para poder hacer un giro y tener un poco de fuerza. Todo parte de lo que se llama el core, el abdomen. Si uno Así, nunca ha hecho abdominales y nunca ha ejercitado esa zona, va a ser un trabajo paulatino donde hay que tener paciencia e ir fortaleciéndolo. Me imagino que es algo similar. es algo similar, porque hay pacientes que ni siquiera reconocen lo que es una contracción y una relajación del músculo, ¿no? Y entonces eso trae muchos problemas, porque inclusive el no conocer, por ejemplo, lo que es contraer y lo que es relajar, trae problemas de estreñimiento, problemas en la relación sexual. Ya cuando hay mucha debilidad de la musculatura pélvica, puede producir incontinencia urinaria y ya cuando se hernian los tejidos, bueno, produce los prolapsos. Pero estamos ahorita hablando un poco de la zona del área de prevención. Sí. Y es eso, ¿cuándo debemos hacer los ejercicios y acordarnos? Ah, a ver, tengo que contraer y relajar, contraer y relajar. Empiezo, contraigo y relajo. Poco a poco voy reconociendo mis músculos. Después, contraigo y trato de mantenerlo contraído 5 segundos sin soltar. Contraigo 1, 2, 3, 4, 5. Relajo. Y así voy aumentando un poco. Ahora, eso ¿Cuántas necesita, repeticiones dirías que sería bueno mira, hacer? el hecho de contraer y relajar los músculos del suelo pélvico necesita una sola cosa, acordarnos que tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque yo puedo estar en mi computadora trabajando, Claro. estar yendo en el taxi, estar conversando con mis amigos, viendo la televisión y estoy haciendo mis ejercicios porque puedo seguir
hablando, puedo seguir conversando, puedo seguir haciendo todas mis actividades. ¿De acuerdo? Sí. Pero digamos, ¿cuántas repeticiones? Porque algunas dirán, no, pues no quiero estar todo el día. O de Es que, repente tú dices, hay que no, estar todo claro. el día haciéndolas. Es que en realidad lo ideal es estar todo el día apenas te acuerdes con decir, tengo que fortalecer. Ahora, hay ejercicios que en sí necesitan un poco más de concentración. Por ejemplo, este que te digo, que ajusto y trato de contener por lo menos unos 5 o 10 segundos y recién suelto. Vuelvo a ajustar, vuelvo a soltar. Por lo menos 10 en la mañana y 10 en la noche. La posición para hacerlos puede ser cualquiera. Puedo hacerlo sentada, puedo hacerlos echada, etcétera, etcétera. ¿Qué me permite? Me Sí. permite que fortalezca los músculos de la pared abdominal y además fortalezca los músculos del suelo pélvico. Entonces, cuando ya estoy más entrenada, empiezo a trabajar eso. Contraigo suelo pélvico y meto el ombligo como que lo quiero pegar a la espalda. Y Fuerte. disculpa, Reina, por si acaso, parece que puedo estar equivocada, pero el sistema me dice que te estaba entrando una llamada y que Ujú. se pausó un ratito tu grabación. Ya. Entonces, ya Lo repito. vamos a retomar desde lo siguiente. Ya Ya. dijimos que, para hacer una recapitulación, que Ajá. el tensar, y es muy interesante, Rina, que hayas dicho que es tensar el ano, en realidad, porque muchas veces, y generalmente lo que se nos dice, es que es tensar el ducto vaginal, o sea, es tensar generalmente esa área. Pero tú estás ampliando el área de tensión para incorporar el ano, lo cual es la primera vez que escuché y me parece muy lógico, especialmente si es que nuestro suelo pélvico incluye ano, vagina y Uretra. también la uretra. Entonces, y lo podemos hacer durante el día, en cualquier momento, echadas, paradas, cuando queramos. Lo importante es acordarnos y hacerlo de manera regular. Y Exacto. estabas por explicarnos un ejercicio adicional. Entonces, retomemos ahí. Ya. También podemos hacer un ejercicio adicional que es muy interesante porque vamos a ir avanzando de poco en poco y les voy a dar un tercero también. Pero Ya. el punto en qué consiste. Hacemos la contracción del ano y a la par metemos el abdomen como si quisiéramos llevar el ombligo a la espalda. Entonces, y soltamos. Ajustamos nuevamente abdomen y suelo pélvico y volvemos a soltar. ¿De acuerdo? De eso podemos hacer 10 repeticiones en la mañana, 10 en la noche. Entonces, ahí estamos fortaleciendo también los músculos del abdomen que nos van a mejorar una serie de funciones. Y finalmente existen otros ejercicios, porque básicamente se trabajan tres, que son los ejercicios hipopresivos, que muchos le llaman que son los abdominales modernos y los abdominales que no dañan el suelo pélvico. ¿Y en qué consiste? A ver, por partes. Ajustamos el suelo pélvico, tensamos el abdomen y a la par soplamos, botando todo el aire que tenemos como que nos quisiéramos desinflar hasta la última gota de aire. Entonces, la idea es, tomamos aire, relajamos en ese entonces el abdomen, relajamos el suelo pélvico, todo está suelto cuando yo tomo aire. Y cuando empiezo a ajustar abdomen y suelo pélvico, empiezo a soplar lentamente para botar todo el aire de tal forma que el diafragma sube y eso permite que le quite fuerza al suelo pélvico y los músculos se puedan contraer con mayor facilidad. Esos son conocidos como ejercicios hipopresivos. Y las pacientes o las mujeres que los hacen se van a dar cuenta que cuando hacen bien los ejercicios, y pueden encontrar tutoriales en YouTube, la verdad, o sea, no es nada del otro mundo encontrarlos, se va a notar que empiezan a doler la pared abdominal de los costados, como si hubiéramos hecho abdominales. Entonces también nos ayuda a mejorar nuestra figura, nuestra musculatura abdominal, sin forzar el suelo pélvico como lo hace un abdominal clásico. ¿Cuándo deberíamos hacer los hipopresivos? Igual, 10 en la mañana, 10 en la noche.
Entonces, mi sugerencia es los ejercicios de ajustar, soltar, ajustar el ano, porque recordemos que los músculos del suelo pélvico van desde el pubis hasta el coxis. Entonces, cubren todo el suelo pélvico. Ese es el elevador del ano. Eso en el ratito que me acuerde. Y 10 en la mañana, 10 en la noche de ajustar el suelo pélvico con meter el ombligo dentro, 10 de la mañana, 10 en la noche, y después los hipopresivos que le añaden al anterior el soplar para elevar el diafragma y mejorar la contracción del suelo pélvico. Si todas las mujeres nos acostumbráramos a hacer eso de forma profiláctica, sería genial. Porque recordemos que las mujeres que hemos tenido hijos, así hayamos dado parto por cesárea, el peso de la cabeza del Hemos bebé llevado el peso del va bebé, claro. debilitando toda esa musculatura, ¿no? Cuando hemos tenido, así, si hemos tenido parto vaginal, con mayor razón. Si tenemos estreñimiento, también pujamos y debilitamos el suelo pélvico. Las pacientes tosedoras crónicas también tosen con mucha frecuencia, debilitan el suelo pélvico. Las pacientes obesas tienen una gran masa de intestinos que están con más grasa y que pesan más sosteniendo el suelo pélvico. Entonces, si bien es cierto, existe una parte genética que nos predispone a esto, pero existen factores desencadenantes, como los que ya he mencionado, ¿no? Por tanto, tenemos todas la obligación de proteger nuestro suelo pélvico de manera profiláctica para evitar prolapso, incontinencia y etcétera, etcétera. Sí. Ahora, me pareció muy interesante que mencionaras, vamos a decirle de refilón, que estos ejercicios se diferencian de abdominales que más bien ponen en riesgo la salud de nuestro suelo pélvico. ¿A qué te referiste con eso? Mira, hay estudios que han visto que las pacientes que hacen muchos abdominales clásicos suelen ¿Y a presentar... qué te refieres con abdominales clásicos? Porque hoy en día hay tantos tipos. El, Tenemos el pilates. el abdominal que se hace en el gimnasio, los que los puedes hacer O sea, sentada. digamos, donde comienzas echada Exacto. y te levantas desde, digamos, comienzas en 180 Comienzas en grados posición y te horizontal. levantas, ¿no? Te levantas hasta tocar tus pies. ¿A eso te refieres? Exactamente. Ya, Ese es un abdominal clásico, ¿de acuerdo? entiendo. Los ejercicios hipopresivos cumplen la misma función porque lo que busca el abdominal es fortalecer los músculos justamente de la pared abdominal. Pero el hipopresivo hace lo mismo, pero no hace presión en la zona del suelo pélvico. Por el contrario, porque en el abdominal clásico, recuerda que tú al levantarte estás empujando hacia el suelo pélvico. ¿Eh? En cambio, acá estás más bien tratando de llevar el suelo pélvico hacia arriba. Entonces, es interesante que todas las mujeres aprendamos a hacer los ejercicios hipopresivos de manera profiláctica. Ahora, Y cuando dices solamente para aquellas que no manejan el término profiláctico, ¿exactamente a qué te refieres? profiláctico es para prevenir que ocurra algo. Entiendo, de manera preventiva. Sería otra manera de decirlo. Claro, claro, de repente una palabra más simple, de manera preventiva para evitar terminar con incontinencia, con prolapso y etcétera, etcétera, ¿no? Y dicho sea de paso, para fortalecer también nuestra musculatura, porque recordemos que si hemos tenido, por ejemplo, un parto, los días posteriores al parto, la paciente refiere que se le escapa la orina, no tiene buena continencia fecal, siente que todo está como más abierto, llamémosles así, y tiene que empezar a trabajar sus ejercicios y todo se reposiciona. Vuelve la continencia urinaria, todo se reposiciona. Y básicamente fue porque esos músculos fueron muy estirados en el momento de la salida del bebé. ¿Eh? ¿Cuáles dirías que son los síntomas o las señales de alerta que nos dicen que deberíamos buscar ya atención médica? Deberíamos buscar ayuda médica que solas y con ejercicios en casa no va a ser suficiente. Ya. El primero y el más frecuente, y te cuento
que casi el 40% de la población femenina tiene disfunciones del suelo pélvico. Una disfunción significa que tenga un prolapso o que tenga incontinencia urinaria. Ahorita voy a conversar la diferencia entre ambos. La incontinencia urinaria, generalmente la más frecuente es la incontinencia de esfuerzo. O sea, yo toso, me río, salto, estornudo y se me escapa la orina. Puede ser leve, moderada, severa. Hay pacientes en las que realmente tienen que tener una gran tos o estar con una bronquitis muy, muy seguida y van a tener el escape de orina, ¿no? Hay pacientes que el solo hecho de caminar o de moverse un poquito para bailar ya hace que se les salga la orina. Entonces, ese es uno de los síntomas importantísimos, la incontinencia urinaria, ¿sí? El otro síntoma importante, que ya nos habla de prolapso, porque la incontinencia es el hecho que se escapa la orina. El prolapso es como que se hernian los tejidos de dentro del abdomen y empiezan a salir por la vagina. Entonces, a través de las paredes de la vagina se va Eso, herniando dicho la todo vejiga, eso, suena terrible se y va terriblemente herniando el doloroso. recto. No, ¿Genera dolor o no, 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 no no, genera dolor? ¿Y no, cómo uno puede darse cuenta de eso entonces si no genera dolor? lo primero, hay una sensación de bulto en la vagina, ¿de acuerdo? Pero ahí hablamos cuando ya estamos con un proceso más o menos avanzado. Pero ¿qué pasa? Nosotros estamos mal acostumbradas a no mirarnos, a no tocarnos, a no saber cómo somos. Entonces, lo que nosotros deberíamos hacer, la verdad, es periódicamente ponernos un espejito y mirar cómo estamos y empezar a pujar, 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 pujar muy fuerte. Y si se nota que algo de tejido rosado va saliendo a través de la vagina, sea como un huevito o de codorniz primero, puede salir después más grande hasta que finalmente sale como una naranja, ya es algo que nos debe llamar la atención. Entonces, yo insto mucho a las mujeres. Por favor, si llegamos al tamaño de una naranja y no nos ha llamado la atención, hay problemas más severos. No, por Úrsula, no, supuesto. no, Y no, no, creo que Úrsula, es importante aquí resaltar una cosa. No podemos saber si algo es anormal si no sabemos cuál es exactamente, lo normal. Entonces exactamente. me encanta que nos recomiendes que nos familiaricemos con Claro. cómo nos vemos, con cómo es la norma de nuestro cuerpo. Mira, es que en realidad, no te miento, yo veo pacientes que a veces piensan que tenemos un solo orificio por donde hacemos pipí, por donde defecamos y por donde tenemos relaciones. ¿Por qué? Porque no nos conocemos y tenemos que aprender a conocernos. Por eso yo a veces digo, conócete, quiérete, cuídate. Porque primero te tienes que conocer, para eso te tienes que querer y la única forma es que gracias a eso te puedes cuidar. La otra cosa que también es importante es que si yo les digo, 40% de la población de mujeres tienen algún grado de incontinencia urinaria o de prolapso. Ustedes me dirán, es la cantidad muy grande de la población. Pero ¿por qué no se nota tanto? Porque muchas mujeres asumen de que eso es normal por haber tenido hijos, por haber avanzado en edad, porque es parte del estigma que tiene que pasar una mujer por el hecho de serlo. Y muchas veces no lo manifiestan. Es más, en la consulta ginecológica, la paciente viene porque tiene dolor, porque tiene flujo, porque tiene cualquier cosa. Y solamente cuando uno le pregunta, ¿y no se escapa la orina? Ay, sí, doctora, de verdad que se me escapa la orina desde hace tantos años y empieza a hablar. Conclusión, si nosotros Es no le que preguntamos a la paciente, hay un exacto, estigma alrededor exactamente. y desafortunadamente además, aún con mujeres jóvenes que presentan este síntoma, creo que hay un terror cultural de Ujú. llegar al final de nuestro ciclo reproductivo, es decir, nuestro ciclo productivo, nuestro ciclo de reproducción. Porque para muchas mujeres eso significar ser vieja, significa ser obsoleta dentro de la sociedad.
Y uno de los síntomas de que uno se está haciendo vieja culturalmente es precisamente la incontinencia urinaria. Entonces hay muchas mujeres que lo padecen, pero no quieren hablar de eso porque es admitir que están entrando a una etapa que posiblemente incluso a veces o les da miedo o, como tú dices, piensan que es normal y no hay nada que se pueda hacer al respecto. Claro, pero la incontinencia urinaria también se da en pacientes jóvenes, ¿ah? Ojo, y los prolapsos también se dan en pacientes jóvenes porque tienen también un componente de calidad de tejidos, llamémosles. Ahora, obviamente todo esto empeora cuando ya bajan las hormonas en la menopausia. ¿Por qué? Porque los estrógenos que tenemos en la menopausia, de una u otra manera, ayudan a fortalecer los músculos del suelo pélvico. Los estrógenos son protectores, realmente son súper buenos. Pero hay terapia de reemplazo hormonal, con la cual podemos corregir, porque cuando bajan los estrógenos, por ejemplo, la mucosa vaginal, de ser normalmente como un cartón corrugado, grueso, con onditas y obviamente elástico como un acordeón, ya no lo es. Se vuelve como una telita de cebolla, como una hoja de papel bond, y obviamente está seco, las relaciones sexuales duelen, y etcétera, etcétera. Eso es motivo de otra conversación, que es muy interesante también, pero lo que también tenemos que tener en cuenta que actualmente nosotros vivimos como promedio 82 años. Antes el promedio de vida era entre 55 y 60 años. Entonces, te venía la menopausia a los 50 y te morías a los 60, pues obviamente está el estigma de decir, ya estás vieja, porque bueno, te vas a morir. Pero recordemos que tenemos más o menos 30 años más de vida actualmente, en los cuales tenemos que vivir regias, saludables. ¿Por qué? Porque ya no tenemos las loncheras que preparar, el esposo a prepararle la comida y una serie de cosas, correr de hacer choferes de nuestros hijos a todo lado, porque esa es la vida que uno tiene más o menos cuando tiene hijos y una serie de obligaciones. Y podemos Sí, y ahí dedicarnos yo acotaría que un uno poco más no a nosotras necesariamente tiene mismas. que servirle al marido en ningún eso es una elección, no es una Claro, obligación. obvio, Creo que entre parejas se pueden servir unos a otros porque es totalmente. un trabajo en equipo. Y en eso estoy totalmente de acuerdo contigo y quería remarcar algo muy importante que dijiste. Quedan 30 años en promedio de vida para Exactamente. vivirlos. Alguna vez una amiga que ya estaba entrando a los 50 me dijo, bueno, ahora la vida en realidad se centra alrededor de ver los logros de los hijos. Y yo le pregunté, ¿por qué? O No, sea, 30 años de espectadora del mundo es no, 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 demasiado no, y además se no. va a volver muy aburrido. Obvio, obvio, al contrario. Si tú te pones a pensar, por ejemplo, en mujeres como, por ejemplo, Hillary Clinton, Indira Gandhi y Margaret Thatcher y N mujeres que han destacado mucho en el mundo profesional, político, etcétera, no han sido jovencitas de 20 ni de 30. Son mujeres que ya están en la posmenopausia, pero que ya tienen más tiempo de dedicarse a ellas, a sus proyectos, a su trabajo, a sus expectativas. Y después de los 50, pues hay un mundo, una vida, después que la regla desaparece por delante, enorme, ¿no? Y la idea es vivirla con alegría, vivirla plenamente y obviamente saludablemente. O sea, la idea no Sí, se trata de no envejecer, se trata de envejecer de manera saludable. sí, ¿Mm? y es muy interesante y esto también, mira, ya he ido apuntando un tema al futuro que es eh, qué sucede cuando las relaciones sexuales son dolorosas, y eso lo podemos conversar porque obviamente hay distintos motivos, no solamente en la menopausia, pueden haber otros motivos clínicos en mujeres más jóvenes, etcétera. Exactamente. Pero otro tema que me gustaría hablar contigo en el futuro es precisamente esta idea de que, por ejemplo, llegada a cierta edad, uno se vuelve más testigo del mundo que persona activa. Fuera de estos ejemplos que has mencionado y son muy reales. Y va más o menos así. Por un lado, creo que es verdad que cuando somos madres
queremos cuidar de nuestros hijos y sabemos que hay ciertos intereses que tenemos que poner de lado. Esto ha llevado a que algunas mujeres decidan no ser madres hasta que no logren su realización profesional. Ok, pero entonces, obviamente, si uno comienza a tener hijos a los 40 y tantos, eso significa que tu ciclo de maternidad, y digo postparto, va a ser también mayor y tus hijos se van a independizar posiblemente cuando tengas 60 y tantos. O sea, ya Claro. se corrió un poco la posibilidad de estar más activa después de, digamos, en fin, ya de mayor, ¿no? En 60 y tantos, 70, está haciendo cada vez más difícil que los hijos se independicen por el costo de vida, etcétera. Eso puede ser prolongado. Pero por otro lado, algo que creo que no estamos señalando suficiente como ejemplos válidos, son mujeres que tuvieron hijos jóvenes, efectivamente, de repente no llegaron a alcanzar todas las metas profesionales hasta los 40 años, pero una vez que los hijos van creciendo, se abocan a su lado profesional y logran grandes cosas, como por ejemplo Hillary Clinton, que tenía ese arreglo con su esposo, primero tú, después yo, ¿no? Una cosa así. Ahora, a eso creo, Rina, que se suma desafortunadamente el prejuicio de edad social. Hay mujeres que de repente temen llegar a los 40 y tantos, a los 50 y tantos, y encontrar que están listas para dar ya no el 50%, el 60%, 40%, lo que fuera, a la hora de balancear su vida familiar con su vida profesional, sino que ya habiendo cumplido con su vida familiar, están listas a ofrecerse al 100% a sus metas intelectuales y profesionales y se encuentran con un mundo, una sociedad donde hay un gran prejuicio en torno a la edad. Que eso es un tema que me encantaría explorar contigo. No sé si me puedas dar un pensamiento inicial. A ver, lo primero es que yo pienso, siempre he sido una defensora de que las mujeres tenemos que ser independientes económicamente. Eso es muy importante. Desde muy jóvenes, aunque tengamos un trabajo chiquito, pero pienso que las mujeres debemos ser económicamente independientes, porque eso Sí. nos mejora la autoestima, nos da opción de seguir creciendo, nos mantienen vigentes para seguir estudiando y etcétera, etcétera. Entonces, si uno tiene algo pequeño, por más que esté atendiendo y trabajando a sus hijos, viendo a su familia cuando son los chicos pequeños, etcétera, etcétera, no perdió ese contacto y esa vigencia en el mundo del trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que puede hacer es, una vez que termina eso, es hacer crecer lo que ya empezó. Porque es cierto que hay un prejuicio importante de la edad. No en todos los sectores, ¿ah? Porque, por ejemplo, a mí me encanta trabajar, por ejemplo, con un personal de recepción que tenga más de 40 años. ¿Por qué? Porque es personal más centrado, más seguro, más amable con los pacientes, no tan robótico como el chico más joven, pero que de una u otra manera necesitamos de la parte robótica de la computadora, pero la parte de alma, de Contacto contacto humano. humano, conocimiento, Exacto. inteligencia emocional. Exacto. Claro, pero ahí, Rina, Entonces, debo decir ahí que van tú los eres dos. mujer. O Claro. sea, creo que siendo mujer somos muy conscientes de la importancia, uno, de la inteligencia emocional y la capacidad que da la experiencia para lidiar con distintos tipos de personalidades, sobre todo en medicina, que es un tema donde hay tantas emociones a veces altamente cargadas. Pero más allá de eso, creo que como mujeres sabemos lo que es la discriminación. Discriminación por Entonces, género, discriminación por edad, y vamos a estar más abiertas. Pero es una realidad, y lo claro, podemos seguir conversando, que en definitivamente. general, por más que una no haya salido al mercado laboral,
y esto desafortunadamente también se aplica hoy por hoy a los hombres, después de los 40 comienza a verse la persona, el individuo cada vez más, entre comillas, obsoleto, aunque se haya mantenido activo en el campo laboral. Ya. ¿Yo qué sugeriría? Sí. Y se lo digo a mis pacientes. ¿Qué te gusta hacer? Me gusta hacer tortas. Pues ponte a hacer tortas y vende tus tortas. Claro. Me gusta tejer. Ponte a tejer y ponte a vender lo que tejes, ¿no? Claro. Capacítate El emprendimiento. en lo que haces. Claro, o sea, el Perú es un país que permite mucho este tema del emprendimiento y nosotros pienso que deberíamos de vivir siempre con ilusiones de nuevos proyectos, con ganas de empezar cosas que aunque no las terminemos nosotros, las terminen otros, pero vivir esa parte de ilusión de generar un nuevo proyecto, por muy chiquito que sea. Sí. Entonces, en el emprendimiento, muchos ya no va a haber esa discriminación que normalmente ocurre en los trabajos. Claro, porque si no laborales. te abren una puerta, haz tu propia puerta. Y Y sobre todo, yo otra, solamente diría que en el Perú no es que se permita mucho el emprendimiento, es sino cierto. que en el Perú, como en Latinoamérica, se esfuerza a los individuos a ir por esa ruta porque hay tantas puertas a veces cerradas. Claro. Dicho eso, uno puede construirse una puerta maravillosa. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Obviamente implica hacer un poco de estudio de qué es lo que te gusta, qué es lo que el mercado necesita, requiere, etcétera, ¿no? Pero totalmente de acuerdo contigo. Rina, Exactamente. sí, dime. Perdóname, déjame terminar esto solamente Claro, que es un mensaje claro para que sí. las mujeres, que lo bueno del emprendimiento también es que cuando tú emprendes algo, emprendes en lo que tú quieres, en lo que te gusta. Y no hay mejor cosa en la vida que vivir haciendo lo que te gusta. Y además te pagan, ¿qué más quieres? ¿No? Entonces, ese pensamiento me gustaría que quede en las mujeres. O sea, a ver, ¿qué me gusta? ¿Qué voy a empezar a hacer? Y encima me van a pagar. O sea, eso es algo que realmente me va a hacer muy feliz. Así es. Y por supuesto que hay siempre un puente desde donde uno comienza hasta donde uno quiere llegar, ¿no? Obviamente. Pero si creemos sobre el beneficio del otro lado de la ribera, vale la pena el esfuerzo de cruzar ese puente, creo yo. Totalmente. Sí. Rina, muchísimas gracias. Encantada. ¿Hay algo que quieras agregar, regresando un poco a nuestro tema central en esta exploración sobre la importancia de darle un tiempo a nuestro cuerpo? Bien has dicho, conocer cómo es, para estar atentas a qué cambios van sucediendo y fortalecerlo. ¿Hay algo más que quieras agregar en torno al tema del suelo pélvico? Yo solamente quisiera, primero, repetir lo que dije, ¿no? Conócete, quiérete, cuídate. Eso es importantísimo, que nos conozcamos a nosotras. Y cuando notes que algo no anda bien, pues bueno, tienes que ir donde el médico, no tengas miedo. Lo que está pasando no tiene que seguir pasando. La idea es que estemos bien, que nos sintamos bien con nosotras mismas. Y bueno, estamos aquí para ayudarlas en cualquier cosa que necesiten. Me encantó la conversación. Creo que tenemos muchas cosas que conversar. O sea, la ginecología es muy amplia y hay infinidad de cosas que conversar porque en la consulta no solamente se trata de examinar un paciente o ver una enfermedad, sino ver una persona como una cuestión integral y aprender a veces de psicología, de coach, de N cosas que ocurren, ¿no? Entonces, bueno, somos mujeres. Además, quería decir qué refrescante es contar con una mujer médica, una mujer ginecóloga. Por tantos siglos la medicina ha sido liderada por el lado masculino. Hay doctores excelentes, por supuesto, el género no debería discriminar ni para un lado ni para el otro, pero creo que hay un conocimiento especial en mujeres como tú que se han dedicado además, que han escogido precisamente una disciplina
abocada al cuerpo femenino. Así que nada, muchísimas gracias Encantada. por todo tu conocimiento, por tu tiempo y por supuesto que vamos a querer tenerte nuevamente con nosotras aquí en Entre Amigas. Encantada, Úrsula. Un gusto. Igualmente. Hasta pronto. Adiós.